Hola a todas y todos, bienvenidos a este episodio del podcast Así me decidí. En el día de hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos de cómo nuestras invitadas se decidieron por estudiar filosofía. Así que se las presento, Isabela Tres Palacios, ella es estudiante de filosofía, está en séptimo semestre, ya está prácticamente por terminar. También nos acompaña la egresada Valentina Linero, ella es creativa, emprendedora, tiene una marca de ropa Fenáreta, trabaja con diferentes marcas en todo lo que es la parte conceptual. Y nos acompaña del CAE, del Centro de Acompañamiento Estudiantil, la psicóloga Lena Palencia. Yo quiero iniciar preguntándoles, ¿cómo eran ustedes cuando eran chiquitas y estaban en el colegio? ¿Cuáles eran esas habilidades por las que se caracterizaban ustedes? Fui una niña primero muy deportista, porque toda la vida hice deporte y también toda la vida me gustaron mucho las humanidades. Mi papá es contador y economista, entonces digamos que mi primer libro fue un libro sobre aprender cómo nació el dinero del Banco de la República. Entonces siempre me gustó mucho escribir y mi papá fue una persona que me apoyó mucho siempre en lo que me gustaba, entonces siempre me estimuló mucho la parte creativa. Entonces digamos que siempre fui una niña muy curiosa, siempre me gustó mucho eso, tanto la lectura, la escritura, como también la moda. Entonces sí, eso era. Decía siempre chiquita que quería ser pintora o escritora. Me gustaban mucho los deportes, pero ante todo me gustaba escribir. Yo mientras estaba en la clase estaba escribiendo y ponía los lápices a escribir y a hablar, y a los muñecos todo lo ponía a hablar y escribir. La parte de hablar siempre estaba ahí como sobredesarrollada, hablaba demasiado, hacía muchas preguntas, era muy inquieta en general, pero sí me encantaba leer. Un plan que me gustaba mucho era el de ir a la biblioteca y siempre estaba pidiendo historias. Cuéntame una historia de cuando tú estabas viejo, de cómo conociste a mi mamá, de todo. Y luego llega ese momento en el que ya uno va llegando a 11 o a 12 grados en ciertos colegios y pues ya le toca a uno ir pensando qué voy a hacer en la vida. ¿Cómo decidieron ustedes estudiar filosofía? Bueno, de mi lado, yo, como les digo, siempre quise ser escritora o pintora. Y ya cuando entré como a bachillerato dije, bueno, quiero estudiar diseño de modas. Pero digamos que en noveno, que empiezo a dar literatura y como a dar más historia, me encanta la historia y me encantaba la historia de la moda. Entonces yo quería ser crítica de moda realmente. Y le digo a mi papá, bueno, papi, quiero estudiar comunicación y mercado de moda. Mi papá me dijo, no estudies eso, estudia una carrera profesional, porque esa carrera era técnica. Y yo no le di más vuelta y dije, ok, tengo que ser una persona que conozca, porque no voy a estudiar moda y solo voy a saber de moda, tengo que saber de todo. Y aparte de eso, tengo que aprender a escribir, y la única forma de aprender a escribir es leyendo mucho. Entonces quiero una carrera que me exija eso. Y dije, voy a estudiar literatura. Pero sí, decido estudiar literatura y pues la universidad donde quería estudiar, que era la Universidad del Norte, no tenía literatura solo, sino filosofía y humanidades. Entonces yo tomé la decisión de coger esta carrera sin jamás haber leído un libro de filosofía, porque había leído el pensum y me gustó que fuera filosofía, arte y literatura. Y mi papá me dio pues como la confianza de decirme, entra y si no te gusta te sales, no pasa nada. Entonces entré y me acuerdo que el primer texto que leí fue en preseminario de filosofía, el diálogo de Platón de la República, capítulo 10. Y me lo leí con mi papá, que sí es un apasionado de la filosofía, y me cautivó. Me leí 3 textos que me cautivaron hacia la filosofía y fue ese de Platón, la visión dionisíaca del mundo de Nietzsche y Carta a Meneceo, en Introducción a la Filosofía. Y dije, esta es mi carrera, 100% esta es mi carrera, y realmente no me arrepiento ni un segundo de haber estudiado Filosofía y Humanidades. Y me parece que la Universidad del Norte da un muy buen pensum porque, como les digo, tiene esto, no es filosofía pura, sino que das también clases de literatura y das clases de arte. Yo entré a la carrera faltando 5 días para empezar las clases, pero siempre pensé en algo que involucrara mucho dialogar y leer cosas. Entonces pensé psicología, luego pensé literatura, que es lo que más me gusta como de todas las materias, las que tienen que ver con literatura, pero bueno, no se me estaban dando las cosas acá, y yo dije, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Y faltando esos 4 días, mi papá me manda el pensum y me llamó la atención inmediatamente.
porque bueno, me gustaban mucho las humanidades y siento que la carrera las combina. Como que damos literatura, pero también clases de historia, seminarios de estética. Y sí, me gustó, pero a la vez entré como con el susto de haber tomado la decisión apresurada, que tal que no vaya a entender. Porque en el colegio también la filosofía era la clase de 1 hora a la semana. Entonces tenía la preocupación de que acá fuese otra cosa muy complicada, pero no, me parece que el proceso ha sido muy lindo. ¿Cómo fue con sus papás? Mis papás nunca me dijeron nada, porque como les digo, mi papá es un apasionado y crecí en eso, y mi mamá pues siempre me ha apoyado con todo, pero mis amigos sí me decían, ¿tú por qué vas a estudiar filosofía si eso no sirve de nada? Y yo nunca le presté atención a la gente, y creo que después de graduada les puedo decir que la filosofía sirve de todo, y es lo que le digo a todo el mundo: de la filosofía nace absolutamente todas las ramas de conocimientos que disfrutamos hoy en día, y es nada más saber usar la imaginación para, cuando te gradúes de ser un filósofo y humanista, poder desempeñarte en cualquier puesto, porque realmente las bases que te da las humanidades, que son tan importantes en estos momentos y que la gente cree que no, son impresionantes. Pues es verdad lo que estás diciendo, Valentina. Uno por lo general se imagina, cuando le hablan de la filosofía, lo que uno trae del colegio. Entonces uno se imagina, no, la filosofía es estar allá sentado en el ágora con Platón, Aristóteles y, bueno, en el mundo contemporáneo, Foucault, hablando todo el día. Pero, ¿qué cosas puede hacer? Bueno, en tu caso, tú eres diseñadora de modas, además, trabajas en el diseño de una marca de ropa. Pero, ¿qué otras cosas puede hacer un filósofo? Una de las empresas de marketing más exitosas del mundo es de un filósofo. Okay. Y él fue el que hizo todo el marketing de Samsung, porque precisamente nosotros estudiamos la pregunta que se ha hecho todo el mundo en toda la historia de la humanidad, y es: ¿qué somos nosotros? Okay. ¿Y tú cómo le vendes a esa persona? Bueno, realmente me encantó que hayamos iniciado con las personalidades de ella, porque ahí parte mucho la decisión que ustedes tomaron. Nosotros partimos de unas personalidades particulares y a partir de ahí vamos construyendo una vida. Y no tienes que tener N o X o Y competencia, habilidad, simplemente que la motivación te apasione y que sepas que realmente eso es lo que quieres continuar en tu vida. A veces consideramos que de pronto X o Y carrera no es tan viable en el mercado, pero vamos a estas carreras humanistas donde son transversales a la vida. Pero creo que es importante resaltar la motivación y la decisión, como lo mencionaban ustedes. Yo quiero esto para mi vida. Bueno, mis papás yo creo que tenían una certeza absoluta de que yo no iba a estudiar nada que tuviese que ver con matemáticas. Entonces ellos sabían que ya eso iba por allá. Estaban preparados psicológicamente para una carrera de humanidades. Entonces, bueno, mi papá fue el que me mandó la carrera. Me dijo, mire, Isabela, yo te vi ahí. Y luego a mí me acabó gustando la carrera. Pero sí, de pronto otras personas de mi familia o amigos preguntan: ¿eso para qué te va a servir? Eso nada más sirve para ser profesor. Y bueno, en mi caso particular, yo no quiero ser profesora. Entonces, como que, ¿por qué? Y sí, o sea, la filosofía siento que más que, contrario a lo que se piensa, más que darnos como conocimientos teóricos, nos da como una actitud diferente frente a la vida, frente a las personas, frente al mundo y frente a lo que uno puede hacer. Entonces, como que sirve para demasiadas cosas. ¿Cómo fue ese proceso, o cómo está siendo ese proceso de estudiar y de estudiar en la Universidad del Norte? A mí, como les digo, desde que entré me encantó. Aparte de eso, que es una carrera que no estudia tantas personas. A mí me pareció chévere solo tener 10 compañeros de clase, y las clases eran muy personalizadas también, y tu tacto con los profesores también es muy personalizado porque somos muy poquitos. Yo entré en pandemia y por ese tema también tenía como cierto susto pensaba que no iba a entender, y ahora voy a seguir dando clases en pandemia, entonces voy a entender menos. Pasó que también somos un grupo pequeño, mucho más pequeño, somos a veces clases de 5 o 4 personas. Entonces siento que eso da la oportunidad para conocernos con los profesores y para conocer los textos de una manera muy cercana. Entonces, como que desde el primer momento, las clases siempre han sido muy cercanas. Hay siempre confianza para hablar, hay tiempo para hablar, y siempre cada persona tiene el tiempo para expresarse. La diversidad de las materias que hay, en primer semestre estaba dando literatura, pero también estaba dando filosofía y también estaba dando proyecto de vida. Entonces, creo que también estaba dando una materia de historia. Entonces, como ver como la diversidad que había dentro de la carrera
me gustó mucho, me ayudó a retener la atención. El mundo de hoy que ha dado un gran salto, se los digo, yo soy una persona, tengo 44 años y me siento joven, pero me doy cuenta de cuando yo estudié en la universidad hace 20 años, ahora es un mundo totalmente diferente. Es un mundo en el que la comunicación, los medios de comunicación, las redes sociales, hacen que las ideas un poco se compartan más, pero al mismo tiempo veamos la diversidad del mundo. ¿Cómo ven ustedes la filosofía allí en ese campo de batalla que tenemos? La filosofía nos ayuda a ser críticos ante ambas partes. Pienso que es algo que nos ayuda a no irnos hacia un polo y estoy para aquí y no voy a discutir nada, sino a poder considerar lo otro y en eso que me parece a mí que es más similar a lo cual yo creo, también poder hacerle crítica. O sea, en verdad, a entender que lo que yo pienso y lo que es diferente a eso son igual de válidos y ambos merecen ser como tomados en consideración y como evaluados. La filosofía no es tan complicada como la gente cree, que realmente es importante pensar y hacer crítica de tu pensamiento y no tragar entero todas las cosas. Y eso es todo. O sea, la filosofía no es que te sepas el diálogo de Platón completo o saber qué dice Heidegger y ser el que mejor escribe, sino que es precisamente pensar qué eres tú, qué haces con tu vida, por qué tus comportamientos, por qué tus conductas, cómo eres un mejor ser humano, cómo eres una mejor persona. Le hace falta un poco a la gente de ahora, no sé si son porque todo ahora, por el tema de las redes sociales, las cosas se digieren muy fácil y la gente está acostumbrada a que todo le llegue tan fácil y se pierden a veces de la importancia de la lectura y de que no tienes que leerte, como les digo, el libro más complicado del mundo, sino realmente la lectura te abre a autopensarte. La filosofía nos ayuda a desarrollar habilidades que son incómodas de desarrollar, sobre todo en estos momentos. Me acuerdo puntualmente de una clase en la cual la profesora, o sea, son así siempre como nada de teléfonos, pero en esa nos dijo, hoy vamos a prestar atención a esto, o sea, a esto en puntual. Entonces ese tema de detenerse en una sola cosa, que es algo que siento que no hacemos en nuestra vida diaria, siempre estamos pendientes de un reel y de otra cosa, o de dos cosas al mismo tiempo, no escuchamos a una sola persona a la vez. Entonces eso ha sido algo que siento que no me va a servir solamente como filósofa, sino cuando estoy escuchando a mi mamá todo el tiempo. Ustedes tienen los famosos seminarios de filosofía. Cuéntenles a los que nos están oyendo cómo es esas dinámicas de los seminarios, qué pasa allí. Básicamente en los seminarios lo que hacemos es leer un texto y tenemos que llegar con un protocolo y una relatoría. Uno es un texto sobre lo que leíste y el otro es un texto sobre lo que hiciste la clase pasada. Y sí, llevamos esos textos a clase, nos reunimos en una mesa así. Los seminarios siempre tienen que ser en mesas redondas, no en filas, y ahí pues dialogamos entre todos y realmente me parece la mejor forma de estudiar filosofía. A mí me llamó mucho la atención lo participativos que son, porque en el colegio y demás uno un día lleva una tarea y demás, pero los otros es como que uno llega a escuchar al profesor. Entonces el seminario es jamás así, sino como que todos llevamos, bueno, una sola persona se encarga del protocolo de un texto que nos recuerde lo que hablamos la sesión pasada, pero todos llevan un texto y todos discuten su texto con los demás. Entonces, es muy interesante el compromiso que se tiene en esos ejercicios. O sea, el aprendizaje, siempre uno produce algo, entonces el tema de que uno se acuerda de eso, pero del nivel de involucrarse con lo que estamos dando. No es como que voy a llegar y alguien va a decir algo y luego me voy, sino como que eso fue lo que yo entendí, lo voy a comparar con todo lo que mis compañeros entendieron y voy a hacer el esfuerzo por llegar a un acuerdo y por plantear preguntas. Entonces sí, es un ejercicio muy participativo. Gracias por habernos acompañado, por habernos contado sobre este mundo de la filosofía y bueno. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.